11 datos importantes de los dólares de Zimbabue. Información importante sobre los bonos ZIM. Se valoran más de lo que creemos. Historia y cronograma de Gesara, compartido por Johnny Fer. Muchos detractores argumentan lo siguiente y dejan a los queridos tenedores de bonos ZIM desanimados, confundidos y devastados. Los ZIM bonds iban a tener prioridad, pero algunas publicaciones indican que nadie sabe nada sobre los ZIM y probablemente solo sucederá en una etapa posterior. Aunque toda la información relacionada ya se ha publicado anteriormente en este canal, reuniré los datos más importantes para su comodidad. Está bien, aquí vamos. 1. Comprender qué es un pagaré. Los bonos ZIM son de hecho pagarés y legalmente no pueden ser rechazados. 2. Los bonos ZIM tienen una tasa respaldada por activos, según la documentación respaldatoria archivada del Tesoro de los Estados Unidos UST. 3. Es ilegal alterar cualquier bono, ya que está vinculado con la promesa de pagar al portador. La gente necesita buscar la definición de la palabra bond. Es así de simple. Esto es exactamente lo que está escrito en ZIM bonds. 4. La razón por la que los billetes de dólares de Zimbabue de 2008 a 2009, también llamados agrocheques o bonos azules AA, generalmente bonos ZIM, son los más singulares y cruciales de todos los bonos y el papel fenomenal que desempeñarán. La razón por la que los principales medios de comunicación del cabal lo mantienen en absoluto silencio. 5. El informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 2010 abogaba por un sistema de reservas global basado en una canasta de monedas que crearía un sistema monetario internacional más estable y predecible. Este fue el catalizador de lo que denominamos nuestro actual reinicio monetario global, GCR, por sus siglas en inglés, hace más de 13 años. 6. Los billetes de Zimbabue de 2008 a 2009 están incluidos en la primera canasta de monedas para revaluar, la RB. 7. Estamos esperando que el dinar iraquí se convierta en RB para que se paguen los bonos ZIM, ya que el dinar también está incluido en la primera canasta. Una vez que una moneda respaldada por activos se convierta en un estándar internacional, por ejemplo el dinar iraquí, otros países seguirán su ejemplo para comerciar con ella. Ahí es donde entra en juego el dinar iraquí. Esta moneda es el catalizador de todo. 8. Zimbabue está redolarizando, reviviendo su propia moneda y recientemente vincularon su dólar ZIM al oro, lo que significa que sus bonos ZIM también estarán respaldados en oro. 9. El Banco de la Reserva de Zimbabue, RBZ, inyectó tokens digitales respaldados en oro, GBDT, conocidos como Zimbabwe Gold, ZIG. Este GBDT está preparado y eventualmente se utilizará a través del QFS para pagarle sus bonos ZIM. 10. Los lingotes de oro de cada país tienen números de serie, la nueva moneda emitida por los departamentos del Tesoro de naciones soberanas. También tendrán números de serie que se corresponderán con los números de serie de cada lingote de oro de cada nación soberana almacenados en la CGE. El oro robado será restaurado en el QFS y su ZIM bond es la herramienta para lograrlo. 11. El Banco Real de Zimbabue. 835.082.302 millones de dólares. Se estima que 13 toneladas métricas de oro molido rendirán 14.000 millones de dólares al año
según el RBZ en el futuro. El Banco Central de Zimbabue es el más rico del mundo. Guarde esta información en caso de que necesite algunos datos. Descargo de responsabilidad. Yo informo, tú eliges. En este canal no damos falsas esperanzas ni noticias por sensación. La información que compartimos está basada en la realidad. Lo siguiente es del colectivo pleyadiano, ADN y Espíritu. Amados amigos de la luz, seguimos guiándote hacia la verdad de tu propio ser. Como toda comunicación del espíritu les permite recibir información sobre el origen de su alma. Tengan la seguridad de que cada célula de su cuerpo se comunica de maneras que sorprenderían a los más despiertos entre ustedes. En estos momentos, juntos, les revelaremos la forma de comunicación continua entre el espíritu y la materia. De hecho, vuestra misma esencia en la tierra está divinamente conectada con el espíritu de toda la creación. La ciencia ha brindado a la humanidad un vasto conocimiento del cuerpo y sus complejas funciones, pero nunca se ha abordado el componente principal del espíritu. De hecho, imagine por un momento que todos los científicos y médicos hayan sido educados en los aspectos de la conexión cuerpo-mente y que la intención espiritual esté viva dentro de cada fibra de su ser que se ve y no se ve. Comenzaremos con los cromosomas que están presentes en todas las células. Estas creaciones invisibles reflejan la apariencia y expresión del hombre y la mujer como elecciones del alma. Hay 23 pares de cromosomas y el 23º par representa una gran diferencia de expresión. Las mujeres tienen 2 copias del cromosoma X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Estas estructuras en forma de hilos están compuestas de ADN. El ADN, el nombre de ácido desoxirribonucleico, se da como el centro de información por el cual se entiende la genética. La ciencia forense lo utiliza para resolver crímenes a medida que se revela la paternidad con los códigos de composición genética. De hecho, tu fisiología es un mapa de tu ser en forma. El ADN comprende cada cromosoma, mientras los genes cuentan la historia y reflejo del cabello, los ojos y el color de la piel. Los manierismos del movimiento y los intereses a menudo pueden verse con el poder de los genes. La mayoría de los genes son iguales entre los humanos, pero un pequeño porcentaje de diferenciación permite que se produzcan vastas expresiones que le permiten ser diferentes en forma. Una pequeña porción de ADN existe como mecanismo de codificación para permitir la facilitación de proteínas necesarias para la vida humana en forma. Casi toda la cantidad de ADN no es codificante y alguna vez se promocionó con ADN basura. Como siempre, hemos compartido la verdad. Todo tiene un propósito. Nada es basura. No existe un propósito físico para todo el ADN, como elementos reguladores que activan y desactivan genes y crean sitios para la vida, sino que existe una operación mucho más amplia en marcha. ¿Has considerado el espíritu? El espíritu lo es todo, todo a la vez y sin fin. La explosión de la vida en forma comienza como espíritu con conciencia y conocimiento. Esta esencia del ser es el alma con conciencia individual, pero parte de toda vida. Tú eres esta alma. El ADN es una especie de conducto del espíritu en funcionamiento. Todo es una manifestación de la intención. El espíritu eligió volverse humano. Era necesario que hubiera un vehículo magnífico para explorar la vida en todos los aspectos. Vives en esta creación de forma corporal con sentidos, emociones y viabilidad. Todavía estás aquí en forma. La intención de esta vida está diseñada por tu alma. El espíritu es la esencia de cada alma.
estás infinitamente conectado con tu vida en el origen, a medida que te encarnas en sueños despiertos o viajas y exploras. Mientras meditas, encontrarás consuelo en tu interior al comprender la verdad de tu propio ser. Eres la vida misma. El misterio de tu cuerpo se aclara al saber que las complejidades son parte de la manifestación del espíritu. La maravilla de los tiempos es la magnificencia de la luz que llevas. Ama tu cuerpo y a la intrincada forma en que sirve por un momento en la atemporalidad. Nunca dudes en hablarle a tus órganos, a tu corazón, a tus ojos y a tu sistema circulatorio, etc., con gratitud. Eres sostenido por el espíritu antes de cualquier operación de forma. Para el Elder Ikai, usted es Quixapolé. Los pleyadianos conocen esta frase sagrada como Hijo mío. De hecho, ustedes son los amados. La revelación total es saber que no hay nada que temer. Cuando veo que la gente expresa miedo acerca de los ovnis, me dice que todavía no entienden el panorama general. Los pleyadianos han revelado mucho sobre las fuerzas oscuras, las fuerzas de la luz y sus intenciones, así como la ascensión fuera de la dualidad que los humanos pronto experimentarán. Las fuerzas oscuras se esconden y usan el miedo. Las fuerzas de la luz quieren ser vistas sin miedo. El universo es un lugar abarrotado y hay cosas buenas, malas y todo lo demás. Somos almas eternas que nunca pueden ser dañadas. Estamos teniendo experiencias humanas temporales. Ninguno de nosotros somos prisioneros. Las fuerzas de la luz siempre tienen el control. La revelación completa está disponible para cualquiera que esté lo suficientemente despierto espiritualmente para comprenderlo. Muchas gracias, querido suscriptor. Si te gustó, suscríbete, comparte el video y con quien lo compartas, pídele que se suscriba. Con esto me apoyas mucho. Dale like si te gustó. Te recuerdo que este video no tiene opción para comentarios. Si quieres hacer uno o tienes alguna pregunta, en la descripción de este video se encuentra la liga del canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Únete, ya que por ahí serán contestadas tus preguntas. Gracias y bendiciones.